Entonces, esta denuncia va a tener que esperar al fin del mandato de la señora Boluarte en el 2026 o antes, ¿no? Si es que se da alguna situación excepcional. Doctor Urbina, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida Exitosa. Buenas noches, un gusto poder conversar con ustedes. Buenas noches, doctor Urbina. Enriquecimiento ilícito y omisión de declaración son los presuntos delitos que la Fiscalía viene investigando a la presidenta por el tema del sospechoso millón de soles, el tema de las joyas y el Rolex, o los Rolex. Pero estos delitos que viene imputándose a la presidenta, ¿también podría calificarse como infracción a la Constitución según la denuncia del congresista Varas? A mi juicio sí, y eso justamente tendrá que verse en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero hay un problema, y es que mientras la señora Dina Boluarte ejerza como presidenta de la República, no puede ser acusada constitucionalmente, excepto en los supuestos previstos, ¿no? Que es disolver el Parlamento sin causa, traición a la patria o impedir el funcionamiento de los órganos electorales o del Parlamento. Pero más allá de esos supuestos, a ella no se le puede acusar. Entonces, esta denuncia va a tener que esperar al fin del mandato de la señora Boluarte en el 2026 o antes, ¿no? Si es que se da alguna situación excepcional. ¿Y no ha habido algún antecedente con el expresidente Pedro Castillo? ¿Jamás se le denunció de forma constitucional? Se le denunció justo por traición a la patria y esa denuncia no prosperó. Incluso llegó al Tribunal Constitucional y el tribunal dijo que no había fundamentos, ¿no? Porque interpuso una acción de amparo sus abogados. Ahora, lo que se ha dado en el caso del expresidente Castillo es la posibilidad de investigación. Es decir, al presidente sí se le puede investigar. No se llegó a acusar al presidente Castillo, sino después de que él da el golpe de Estado y queda al margen de la Constitución. Entonces, recién en ese supuesto prosperan las acusaciones constitucionales, porque él ya no era presidente de la República, ¿no? No olvidemos que lo vacan por incapacidad moral. Ahora, la situación actual, bien, tendría que seguir ese mismo curso, ¿no? O sea, pero esa denuncia entonces termina siendo un sinsentido, porque si se denuncia se espera que ahora mismo el Congreso pueda accionar en contra de la presidenta para que pueda dar su manifestación, porque se estima que dentro de 10 días ella tendría que asistir al Parlamento para que explique justamente frente a estas infracciones cometidas a la Constitución. ¿Ella simplemente podría ignorar esta denuncia constitucional del congresista Varas? Podría hacerlo, y es lo que en su momento también hizo el expresidente Castillo, porque él sabe muy bien que no la pueden acusar. O sea, esta denuncia constitucional se presenta, podrán invitarla, pero no van a poder llegar a la última etapa de este proceso de juicio político, ¿no? Que es ya la acusación constitucional propiamente y la inhabilitación. Ahí hay un candado que la Constitución ya ha puesto, ¿no? Otra situación sería si, por ejemplo, ella es sometida a un proceso de vacancia por incapacidad moral y es vacada. En ese caso, esta denuncia constitucional sí prosperaría, ¿no? O sea, podría llegar a una inhabilitación, que es lo que están pidiendo. Respecto ahora, pasando a otra investigación, ayer no asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, sí asistió el fiscal interino Juan Carlos Villena y ha explicado que se ha ampliado esta investigación que tiene la presidenta de la República, Dina Boluarte. Así es, ¿no? Efectivamente, y ya van a seguramente ir incluyendo a otras personas, etcétera. Ya se habla ahora, ¿no?, del gobernador regional de Ayacucho, que tendrá que ir a dar también su testimonio al respecto, ¿no? Pero ojo, todo esto aún a la presidenta no la puede tocar propiamente en una acusación, ¿ah? A los otros funcionarios sí, pero a ella no. Pero, a ver, un poco para hacer más pedagogía constitucional con la población, porque esa noticia de la denuncia constitucional del congresista Varas, en la investigación que viene sumándose en la Fiscalía, podría hacer creer que la presidenta sea súper cercada y que no tiene escapatoria. Y más aún, si en el Parlamento la van a procesar políticamente, es como que tiene ya la suerte echada. Pero para que la gente entienda hacia qué sentido va la investigación de la Fiscalía, hasta dónde puede llegar la Fiscalía y realmente qué puede pasar con la denuncia constitucional del congresista Varas, explíquenos otra vez, por favor, doctor Urbina. Mire, bien, lo que va a hacer primero la Fiscalía es continuar con estas investigaciones y probablemente haya más
allanamientos o pedido de pruebas, declaraciones, etcétera. Por su lado, el Congreso de la República también puede continuar con la investigación o iniciar nuevas investigaciones en torno a este escándalo de los relojes y etcétera. Pero la Presidenta de la República tiene un candado. La Constitución establece que al presidente solo se le puede acusar por 4 motivos, excluyendo todos los demás. Ojo, esos motivos son traición a la patria, disolver el Parlamento sin causa prevista, impedir el funcionamiento del Parlamento o impedir que se lleven a cabo las elecciones. Son esos los únicos supuestos por los cuales un presidente en el Perú puede ser acusado durante su mandato. Culminado el mandato, todas las demás investigaciones prosperan, pero hay que esperar a que el presidente culmine su mandato. Bien, eso sucederá en el año 2026 o podría ser antes, si es que la señora renuncia y el Congreso le acepta la renuncia, o si la terminan vacando por incapacidad moral. Entonces, desde el momento en el cual deja de ser presidente, recién prosperan las acusaciones. Ojo, las acusaciones constitucionales y también la acusación a nivel fiscal. Ahora estamos en la primera etapa del proceso, que es la investigación preliminar. Pero para pasar a la segunda etapa, que ya es la acusación propiamente, la presidenta tiene ahí un candado en el Congreso de la República, ¿no? Que tendría primero que destituirla del cargo o ella tendrá que renunciar, ¿no? Si no, vamos a tener que esperar hasta el 2026. ¿Qué es lo que dice la Carta Magna sobre las nuevas elecciones? Porque lo que dice el Congreso es, bueno, si Dina Boluarte renuncia o es vacada, solo se va ella, pero el Congreso continúa. ¿Qué es lo que dice exactamente? Porque esta frase podría estar libre interpretación de cada político según su conveniencia. Sí. Establece la Constitución que en caso el presidente del Congreso tenga que asumir la presidencia de la República, convoca a elecciones. La Constitución llega a ese término, convoca a elecciones. La tradición peruana siempre ha sido que las elecciones son generales. ¿Por qué? Porque tanto el mandato presidencial como el mandato congresal coinciden. La única excepción es cuando el Parlamento es disuelto y se convocan solo elecciones parlamentarias para que culminen el mandato. Bien, yo creo, y en ello sé que son varios los que coinciden, ¿no?, que si es que el presidente del Congreso, bien, asume la presidencia, tiene que convocar elecciones generales siempre. No solo elecciones presidenciales, porque si no, rompe totalmente este esquema. Entonces estaríamos ante un presidente que entra por 5 años, porque este no va a entrar para culminar el mandato, sino entra por 5 años, y un parlamento que estaría lo que le queda y luego otro. Eso es no solamente inviable, sino además peligroso, ¿no? Claro, termina siendo un contrasentido, porque ese debate también surgió cuando se pretendía, inicio nomás del gobierno, a inhabilitar a la ahora presidenta Dina Boluarte por el caso de la presidencia que ocupaba en el Club Departamental Apurímac, y también en el hipotético caso de que Pedro Castillo sea vacado. Entonces se decía, si se va Castillo, si renuncia a Boluarte o inhabilitamos a Boluarte, quien asuma la presidencia interinamente solo convocaría para un periodo presidencial complementario y el Congreso se quedaría. Ese argumento ya lo han esbozado anteriormente y capaz que lo quieran continuar ciertas bancadas que persisten en esa idea. Sí, pero mire, yo creo que sería un gran error hacer aquello, porque no solamente, o sea, termina generando un gran desbalance en las fuerzas políticas, sino mayor incertidumbre, ¿no?, en todos los niveles. Entonces, lo que se ha entendido desde siempre, ojo, porque esto también recién se abrió el debate en el gobierno del señor Castillo, pero antes siempre se entendía que era elecciones generales. Si se va el presidente, tienen que convocarse elecciones generales siempre. La excepción es cuando se disuelve el Parlamento, porque ahí sí necesitas un Parlamento que culmine el mandato con el presidente. Pero si es que se va el presidente, tienen que ser elecciones generales definitivamente, ¿no? Vea, usted ahora que también comentó el caso de la señora Boluarte cuando era ministra de Estado y además presidenta del Club Apurímac. Ahí, por ejemplo, también hubo una infracción a la Constitución evidente. Y el Congreso la protegió, el Congreso mismo la blindó. Doctor Rubín, ahí en esa ocasión el Congreso mismo terminó blindándola y no la inhabilitó.
Así es, porque a ella en ese momento la pudieron inhabilitar y ella era ministra de Estado, ¿no? Pero decidieron no hacerlo, son finalmente los votos. Muy bien, doctor Urbina, nos queda clarísimo entonces que esta denuncia constitucional presentada por Elías Vara no va a prosperar, a menos hasta que Dina Boluarte deje de ser la presidenta del país. Muchas gracias, nos queda clarísimo el tema. A ustedes, buenas noches. Eric Urbina, abogado constitucionalista, bueno, es lo propio y sabemos que la banda presidencial la protege frente a las investigaciones que ella tiene, no a una indagación preparatoria. Hay una figura de protección a la imagen investidura presidencial y ellos le asisten en estos momentos. Y además, es cierto, la única denuncia constitucional que terminó procediendo en el Parlamento con un presidente de funciones ha sido contra Pedro Castillo por el tema de traición a la patria, que incluso aquí hemos cuestionado durísimamente los argumentos que tenían. Que dio, ¿no? Era absurda y ridícula la forma como lo ponían. No se había consumado absolutamente nada, pero lo daban como traición a la patria. Torcieron finalmente la Constitución los congresistas, pero el TC terminó corrigiendo, diciendo no hay argumento para que denuncien constitucionalmente. Claro, porque en una entrevista había dicho, sí, yo no tengo ningún problema de darle salida al mar a Bolivia. Si la gente en referéndum termina aprobándolo. Y ya, o sea, para que veas que incluso las palabras que decía el expresidente Pedro Castillo eran consideradas como una posibilidad de moción de vacancia por cualquier forma. Pero se taparon los ojos, se taparon la boca frente a la infracción a la Constitución que Boluarte había cometido cuando fue presidenta del Club Departamental Apurímac, haciendo gestiones particulares privadas cuando la Constitución prohíbe a un ministro de Estado ejercer esas acciones cuando estás en ese cargo público. Y ahora dicen que el allanamiento y deserraje ha sido desproporcionado y que no se debió filtrar ninguna sola información, ni video, ni fotografía, ni absolutamente nada. Ni siquiera para decir que Katiuska doble moral. Esto es inmoralidad y absoluta. En tan poco tiempo cambia su opinión según quién sea el personaje. Si es su aliado, se quedan callados, pero si es su enemigo, inmediatamente accionan.